Juan Volati es gerente técnico de Senab y nos va a hacer la presentación con datos productivos del Senab. Juan, buen día y adelante. Bueno, muchas gracias. Primero de todo, bienvenidos a todos por acá. Un gran honor para nosotros recibirlos. Y bueno, yo vengo en representación de este gran equipo del Senab y de Biofarma. Vengo a mostrarle algo de todo lo que hemos ido recopilando y aprendiendo a lo largo de estos 2 años de actividad que llevamos. Traté de ser lo más inclusivo posible en la información que voy a mostrar. Voy a hacer el esfuerzo de tratar de cubrir lo máximo posible y igual así me quedó mucha información que no voy a ser capaz de mostrar en este caso y quedará para una nueva ocasión que ojalá sea pronto. En este caso voy a ir de atrás para adelante con las presentaciones. Generalmente estos resultados los muestro sobre el final y ahora lo puse al principio y quiero después que veamos todas las prácticas y todo lo que hemos ido aprendiendo de por qué llegamos a estos resultados que tenemos acá. Estos son alrededor de 70.000 cabezas que ya han pasado se han engordado en el establecimiento, de las cuales tenemos el resultado productivo desde el día que ingresaron al feedlot hasta el día que se fueron, y el consumo de alimento lo tenemos de la misma forma, desde el primer día que llegan hasta el último día que se van. Acá dentro de esto lo agrupé a los fines de la presentación según el grupo racial en Hacienda Británica, Cruza Índica y Holando. Lo que es Hacienda Holando proporcionalmente mucho menos lo que hemos hecho comparado a los otros grupos de razas carniceras. Y dentro de lo que es Hacienda Británica, separado en animales livianos y pesados, que están bien marcadas las dos categorías de comercialización. En este caso puse un límite a los fines también de la presentación en 280 kilos de peso el promedio para separar tropas de liviano y tropas de pesado. De lo que es liviano, con destino al mercado interno, alrededor de un 35% de todos los datos productivos que tenemos, y después 28% de británico pesado, un 35% hicimos de cruza índica. En el caso de cruza índica no lo separé en liviano y pesado porque la mayoría que entra, el 95%, es hacienda recriada de un peso ya mayor. Y bueno, y como le decía hablando, un 1,6%, mucho menos proporcionalmente que los otros grupos raciales. Dentro de los resultados productivos, vemos bien marcado lo que es peso de ingreso de livianos y pesados. Como le digo, este es el dato del promedio de las 25.000 cabezas que hay en cada grupo. 230 kilos promedio animales dentro de los que están de británico livianos, pasa a 324, 310 kilos promedio el cruce índica y 206 lo que hicimos Holando, categoría bien liviana a la entrada. Y luego las salidas son más o menos 130, 140 kilos que se le agregan acá en el feedlot, en la mayoría de los casos. Y acá le pongo el rinde de res, no con el objetivo de comparar entre los grupos, sino como referencia de cómo tomamos el peso de salida final. Hay mucha disparidad y muchos criterios distintos cuando visita uno u otro establecimiento de cuál es el peso de salida o peso final que toman y por el cual después se calculan todos los índices productivos. En nuestro caso el peso de salida es el peso de ingreso, es a la llegada tal cual llegan los animales al feedlot. Se registra a través de la báscula. Y el peso de salida es con una noche previa de ayuno, 12, 16 horas, y luego sobre ese peso final, que ya tiene un desbaste de 2-3% de esa noche previa, se le hace un 5% de desbaste. Ese peso vivo final nos da un promedio de 58 algo de rinde, y esa es nuestra referencia para calcular todo lo que es ganancia de peso y conversión. En lo que es mortandad, tenemos un 0,68 global de todo el feedlot, de todas las tropas que han pasado, alrededor de 0,8 en lo que es Hacienda Británica, la mitad para lo que es Hacienda Cruza Índica, y los Holando un poquito más, de todas formas muy buen valor. O los Holando, como le digo,
proporcionalmente mucho menos lo que se ha hecho, y de establecimientos, tropas grandes, establecimientos conocidos, y a veces pueden explicar gran parte de los buenos resultados que tuvimos. En lo que es consumo de materia seca, tenemos un 8,5 kilos de materia seca de consumo promedio de todo el feedlot, que es un 2,5 del peso promedio, y lo cual, bueno, dentro de los británicos, 7,8 y 9,25 comparado a Hacienda Británica liviano y pesado, que es dependiente del tamaño de los animales. Si bien en relación al peso vivo consumen más la Hacienda liviana, pero en kilos absolutos de materia seca es casi 1,5 kilos menos de consumo. En los días de engorde, en todos los grupos hay alrededor de 100 días para terminar toda la tropa, un ponderado. Lo que a liviano empiezan a salir a partir de los 70 días y terminan saliendo por encima de los 100 días. El promedio del feedlot del ciclo de engorde está en 100,3, 100,4 días. Bien, los Holando, esos 200 kilos que le agregamos en el ciclo de engorde, lo hacen casi 150 días. Esto nos da una ganancia de peso global de 1,26 de ganancia de peso neta. Livianos 1,29, 1,27 hacienda pesada. Los cruza índica 1,22, menos ganancia de peso, pero los cruza con menor consumo relativo a hacienda británica, con valores de conversión muy similar o muy buenos. Y los Holando nos dio 1,32 de ganancia de peso con un bajo consumo, que es menos de 8 kilos de materia seca, una conversión muy buena de 6 puntos. Hacienda británica, mientras más liviano, mejor conversión, 6,13 los británicos livianos, 7,4 hacienda británica pesada. La conversión global del feedlot es 6,84. Esto es muy buen valor. Y es el trabajo del día a día de todo el equipo de Leandro Suave, Andrés Lacherre, Guido, Ariel, todo el equipo del Senad y cada uno de los operadores, todos los que participamos en el día a día de este establecimiento, es la consecuencia, digamos, es lo que hace posible ese número que estamos teniendo acá. El número es alcanzable en otros lugares, sí. Lo difícil a veces es mantener. Acá en este gráfico muestro en relación al peso de ingreso los valores de conversión que tenemos, primero de todo para ver la cantidad de variabilidad que hay entre distintas tropas en los resultados. Por eso a la hora de hacer un análisis hay que tener en cuenta todos los animales que pasan por el lugar para saber cómo estamos, si estamos bien o si estamos mal. Muchas veces hay veces que se compara y se toman por azar, puede haber tomado una tropa para tener referencia de cómo estás, y esa tropa puede haber quedado dentro de los mejores valores acá abajo, o puede haber tomado la tropa y estaba por encima. Entonces, para hacer un resultado objetivo y confiable, hay que tomar el resultado de todos los animales. Acá vemos, en relación al peso vivo, animales más livianos son más eficientes en la conversión, convierte mejor de por sí por el tamaño, y a medida que los animales son de mayor tamaño, tenés peores valores de conversión, son más ineficientes en la conversión alimenticia, y a su vez tenés mayor dispersión. Es aún más desafiante trabajar con este tipo de hacienda que con animales livianos. Todo esto lo damos para, como contó Román, una parte importante del centro y dentro de la inversión, tanto de infraestructura como capacidad técnica, estuvo en la investigación. Previo a esto, muchas veces la investigación que encontramos a campo se comparaba un corral versus el otro o una tropa versus la otra. Y como le digo, puede ser que por azar un corral haya quedado dentro de los valores por debajo y que esté en conversión de 5-1, y al azar a otra tropa de otro valor de 7-1. Y se lo pueden haber argumentado a un producto o a alguna práctica que no necesariamente era lo correcto. Para eso, conocer esta variabilidad que existe nos sirve después para hacer los diseños experimentales correctos y manejar, balancear por todos estos factores que pueden hacer una influencia en el resultado y tener un resultado objetivo de lo que estamos evaluando. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la estacionalidad en los resultados. La estacionalidad, acá estos son todas razas británicas, se ven raza británica y la línea roja es la ganancia, el aumento diario de peso en relación al mes de ingreso de esa hacienda.
vemos que lo que es ingreso de primavera, agosto, septiembre, octubre, tienen los picos más altos de aumento diario de peso durante todo el ciclo de engorde, mientras que después cuando entramos los meses de verano comienza a disminuir el desempeño de esos animales por el estrés que van sufriendo, y los valores de conversión, que son las barras azules, proporcionalmente, mientras mejora el valor de aumento de peso, las barras azules de conversión bajan, digamos, mejora. En el cruce índica no vemos la misma estacionalidad, es mucho más variable a lo largo del año, a diferencia de las razas británicas, y no se ve tan estacionado como se ve en raza británica la ganancia de peso, y similar pasa con la conversión. ¿Por qué toda la importancia no me va a escuchar hablar de eficiencia de conversión, de mejorar la conversión, de mejorar el aumento diario de peso? ¿Y por qué? Bueno, uno es por toda la cuestión ambiental, como explicaron anteriormente Rodolfo, y estamos en acuerdo con eso, pero al final y cabo lo que termina siendo lo más percibible y por lo cual motiva a hacer estas inversiones y esta medida de manejo es el resultado económico. Acá puse 3 ejemplos. Este primero es un caso promedio, como se puede considerar, animales entrando en 280 kilos, salen con 410 en 120 días de engorde, total, para cerrar la tropa, te va 8,7 kilos de consumo de materia seca promedio, un aumento de 1,1 de peso de kilo de peso diario y una conversión de 8. Esto es una situación promedio que se puede ver a lo largo del país. Tomando algunos costos al precio de hoy, esto también a los fines ilustrativos de la presentación, te da un resultado por cabeza alrededor de 12.800 pesos. Bien. Distinto sería una situación B, donde el mismo animal que entra con el mismo kilo y gana lo mismo peso en los mismos días, en los 120 días, pero en lugar de consumir 8,7, consume 7,6 kilos de materia seca. Acá ahora, y con la misma ganancia de peso, la conversión pasó de 8 a 7. El resultado económico por cabeza prácticamente se duplica. Y en una tropa de 200 cabezas son 1.500.000 pesos más. Y una situación C, donde con el mismo consumo que la situación A, pero lo que mejoró fue la ganancia de peso. Este animal ahora lo podemos sacar 15 días antes y por lo tanto la ganancia de peso diaria da 1,24, la misma conversión que la situación B, pero sobre esa, aunque tengamos la misma conversión, hay otro salto más económico, que es por esos menos días de corral, se ahorran de gastos fijos de estructura por uso de corral, mano de obra, etcétera, y hay otro salto más económico, casi 100.000 pesos más ante la misma conversión, y por eso es tan importante de maximizar el aumento diario de peso y maximizar la conversión alimenticia. Acá en este caso vemos de bajar uno o el otro, y si se pueden bajar ambos, aumentar la ganancia de peso y bajarle el consumo de materia seca necesario, es un doble ganancia y los resultados pueden ser aún mayores. Bueno, para lograr eso, para mejorar estos factores productivos, para nosotros y conocemos que es importante desde el primer día que llegan los animales, del momento que llegan los animales hasta el momento que salen. Y dentro de esos resultados productivos que le mostré, están contemplados, está el consumo de esos animales del día que llegaron hasta el día que se fueron, y lo mismo que su desempeño productivo. Acá lo separé y como vamos a ir organizando la presentación, desde el momento de la llegada, la adaptación de los animales al corral y a la dieta, y luego todo lo que es el ciclo de engorde, con las dietas de engorde, hasta el momento último de faena, con control de romaneos, rinde de res, etcétera, o control de castigo por machucón o lo que sea, que también es importante manejar. Dentro de estos son datos a la llegada. Esto es desbaste comercial, como le digo, porque es el peso de origen, el peso comercial, que ya tiene un 3% de desbaste aplicado, con respecto al peso de esa jaula que llegó al feedlot. Y vemos la gran estacionalidad que hay de este valor, donde en los meses de verano el desbaste aumenta casi un punto y medio, llegando a 4,5 en el mes de enero. Y a esto, si le sumamos el 3% que ya tenía de desbaste aplicado la transacción comercial, es alrededor de un 7,5% de desbaste físico. Es decir, los animales a la llegada tenían un 7,5 menos de peso que lo que tenían en su lugar de origen.
Otro factor que incide en cómo llegan los animales y en ese desbaste es los kilómetros y el viaje recorrido. En este gráfico mostramos el desbaste en relación a los kilómetros recorridos, como se ve acá. A medida que aumenta los kilómetros de distancia, el desbaste aumenta de forma lineal. Esta es la ecuación que me da de 0,3 unidades porcentuales de aumento de desbaste por cada 100 kilómetros. Esto es, o sea, en un viaje de 1000 kilómetros tenés 3% de desbaste más un 1,84 de base, es 4,84 de desbaste esperado en esa tropa, en ese viaje. En el desbaste físico, si le sumamos además el 3% que ya se le aplicó en origen, te da 7,84 de desbaste físico. Y si a esto se puede ver agravado por las condiciones de la época del año, puede ser incluso mayor. Otro factor que incide es de dónde viene esa hacienda. Acá vemos transacciones de hacienda, jaulas que venían de campo directo o que venían de remate feria. Hay casi un punto de diferencia en la pérdida de peso o desbaste en las transacciones que venían de campo directo comparado a lo que venía de remate feria comparado a lo que venía de remate de campo directo. Bueno, ¿por qué tanta importancia y le damos tanta importancia a hablar de desbaste, de desbaste, cómo llegan los animales, etcétera? Bueno, históricamente cuando se estudia este campo de actividad, se conocía, y como hablaba Román por ahí, al inicio, de que traíamos información de otros lados, estos trabajos de Estados Unidos, donde mostraron una relación entre el desbaste a la llegada con respecto a la incidencia de contraer enfermedades, sobre todo respiratorias. Bueno, ahora teniendo el centro acá y con la base de datos nuestro, podemos corroborar esa información. En este primer gráfico que muestro es el desbaste físico, es decir, que ya tiene el C3% aplicado, va de 2% a 14% de desbaste, con respecto a la morbilidad, a la cantidad de animales, el porcentaje de animales enfermos durante el transcurso del feedlot, de engorde. Y vemos también una relación lineal en la morbilidad. Y también en la mortandad, la misma relación. A medida que los animales llegaban con mayor desbaste inicial, la mortandad de esas tropas, como vemos acá los puntos más altos, están en las tropas, en las transacciones que venían con mayor desbaste. Bueno, esto es datos en el experimental 1, teniendo la posibilidad de tener el carro balanza, como contó Román. Podemos hacer curvas de evolución de peso. Acá pusimos animales que venían de distintos orígenes, los pusimos al experimental y lo pesamos desde el día que llegaron y luego hasta durante los primeros 27 días para ver cómo se da esa evolución y recuperación de peso. Acá tenemos el primer caso, animales que venían de una recría pastoril, donde el peso, con respecto al peso de origen, acá tenemos 2 puntos a la llegada, porque uno es el peso en la báscula y después en todo el movimiento dentro del establecimiento y hasta que lo ingresamos al experimental, sigue perdiendo peso y hay un puntito más abajo. El desbaste final fue de 7,9 y ese grupo de animales hizo falta 4 días para recuperar el peso original y luego al cabo de 27 días habían ganado ya 47 kilos en promedio por cabeza. En el caso de los animales que venían de una recría corral de campo directo, el desbaste a la llegada fue de 6,3 y luego le hizo falta 3 días para recuperar el peso original y al cabo de 27 días habían ya ganado 60 kilos en promedio. Y los animales que venían de remate feria, 8,6 el desbaste que tuvimos acá a la llegada y le fue necesario 7 días de alimentación, de engorde, para recuperar ese peso que tenían, que fue pagado, digamos. Y al cabo de 27 días habían ganado solamente 27 kilos. El origen de la hacienda y de distintos orígenes va a seguir existiendo y vamos a seguir trayendo animales de remate feria o de cualquiera de estos orígenes, pero esto nos sirve para tomar distintas medidas de manejo para mejorar, para disminuir los efectos que puede traer previo los animales y cuanto antes estimularlo a comer y a que empiecen a ganar de peso. Por eso establecimos un protocolo de recepción de la jaula. Primero de todo, la jaula, independientemente de la hora que llega, se bajan y rápido pueden ir a un corral con agua. Ya se registran los pesos de ingreso. El primer dato que tenemos y que es común para todos los animales que pasan por el filo, todos ingresan por
la puerta por donde entraron ustedes y se pesó por la báscula de llegada. Y ese peso de ingreso se mantiene y se hace independientemente de la hora que lleguen los animales, se maneja de la misma forma. Cuando se descargan, rápidamente van a un corral con agua y con comida cuanto antes. Tratamos de que los corrales estén lo más cercano posible para hacer el menor movimiento posible en esos animales que ya vienen con un estrés importante. Y los bebederos de agua limpia y de calidad. Y además ponemos un hidrobloque en el bebedero, que es una suplementación mineral que va a través del agua bebida. Para eso, este hidrobloque surge de investigación también traída de afuera, del NACIM de Estados Unidos, donde se describen potencial efecto de suplementar a la llegada con un 20% más de potasio de lo normal. Y además se describen efectos de microminerales, cobre, cobalto, selenio, zinc, sobre el sistema inmune y el desempeño de los animales a la llegada al feedlot. Para eso ideamos este hidrobloque que contiene todos estos macro y microminerales y que va a través del agua bebida como una forma simple de suplementarlo y que se va disolviendo de forma continua una vez que lo ponemos. Ponemos este hidrobloque a la llegada de los animales y después y otra vez más a las 12 horas. Para tener un dato objetivo, además de toda esa literatura previa, trabajos bibliográficos que encontramos, hicimos un ensayo. Lo habíamos hecho algunas pruebas a campo y acá hicimos un ensayo una vez que teníamos el centro. Para eso juntamos 28 repeticiones, 14 por corral, un total de 2.600 cabezas. Lo hicimos en 2 etapas, en invierno, junio, julio, y en verano, enero, febrero. El procedimiento era cada una de las comparaciones eran 2 jaulas que venían de un mismo origen, la misma categoría, el mismo tipo de hacienda, mismo peso promedio, etcétera. Esas 2 jaulas, una iba a un corral y la otra iba a otro corral separado y completamente al azar. A una se le asignaba este tratamiento, que era el hidrobloque, y a la otra iba sin nada, digamos, solamente agua. Y estos fueron los datos que recabamos. El peso al ingreso, igual entre los dos grupos, 246, 245,5. Y el peso al procesamiento, que sería 4 o 5 días posterior a que llegaron, donde los pasamos por la manga, los pesamos individualmente y le hacemos toda la salida inicial, había 5 kilos de diferencia, que esto es proporcionalmente con respecto al peso de ingreso. Uno recuperaron 3,18 de lo que habían llegado y el otro grupo 0,6. Todo esto después se arrastra en el desempeño durante la estadía en el engorde. Y este grupo que había recibido la suplementación tuvo un 27% menos de morbilidad y aumentó un 2% la ganancia de peso hasta la faena y terminaron con 3,2 kilos más pesados. Este fue un ejemplo de que pudimos validar toda la información previa de literatura de afuera, lo pudimos evaluar en nuestras condiciones y ver qué efecto podían tener. Bueno, después otra cuestión fundamental y que fuimos evaluando fue la que reciban comida cuanto antes. Buscamos que los animales cuanto antes puedan estar ya comiendo y recuperar todo ese desgaste y recuperar contra el balance negativo que están teniendo esos animales de nutrientes, que puedan reponer y ya sean capaces de paliar todo el estrés que están sufriendo, nos va a dar mejor desempeño. En este caso pusimos animales que llegaban al feedlot, ni bien se los bajamos de la jaula, los pusimos en el experimental 2, donde tenemos estos comederos desarrollados por el Intanguil y Balanza Hook, que miden el consumo individual. Si ven acá este animal que está flaco del desbaste de la llegada al feedlot. Y medimos el consumo, que es lo que se ve en este primer eje, de materia seca en las primeras 48 horas, ¿bien? Y después lo seguimos durante más días. Y acá en esta relación muestra el consumo de materia seca en las primeras 48 horas por animal individual y el aumento diario de peso que tenían cada uno de estos animales. Y veíamos que los animales que comían debajo de 1 kilo en los primeros días fueron los que tuvieron peor desempeño. Y a medida que los animales podían comer más inicialmente, el desempeño era mayor. También usando la base de datos del establecimiento, esto es consumo de materia seca de todas las tropas, de las 60.000 animales que hemos cerrado de todas las tropas. El consumo, fuimos para atrás y ver qué consumo en relación al peso vivo tuvieron los primeros días. Y vimos que los animales que habían consumido menos en relación al peso vivo en los primeros 3 días son los más susceptibles a tener mayor grado de morbilidad o enfermedades, como se ve en este gráfico, una relación lineal.
Y lo mismo, una tendencia a animales que a la llegada eran capaces de comer más, tuvieron después mejor desempeño de aumento de peso. También evaluamos dentro de la dieta que le damos inicialmente si había un efecto de qué fuente de fibra utilizamos dentro de esta ración. La dieta estaba compuesta de una parte de maíz grano, de burlanda o speller de soja con fuente de proteína, el corrector vitamínico mineral, pero dentro de la fracción de forraje comparamos de usar silaje de maíz como fuente de forraje, usar heno de alfalfa o usar la mezcla de los dos, mitad y mitad. Y nos dio, y lo comparamos con distintos orígenes de la hacienda, y nos dio una interacción, que el efecto de la fuente de fibra inicial iba a depender de dónde venía la hacienda. Y encontramos esto, hacienda que venía de una recría pastoril, el heno de alfalfa estimuló mayor consumo en los primeros 5 días, como se ve acá, y luego le siguió una parte de heno de alfalfa con una parte mezclado de silaje. Los que venían de remate feria también encontramos el mismo efecto. Si le dábamos heno de alfalfa a la llegada, ya sea solo, como se ve la línea verde, la barra verde, o mezclado con una parte de silaje, estimulaba mayor consumo inicial. ¿Bien? Pero no encontramos lo mismo con animales que venían de campo directo, que tuvieron menor desbaste, tenían menor estrés y que venían de una recría corral, donde el silaje solo, ya sea solo, tuvo mayor consumo que la alfalfa, o silaje mezclado con alfalfa tuvieron mayor consumo. ¿Bien? Y esto sería aún más crítico en terneros que tengan algún más grado de estrés, como puede ser ternero recién destetado, etc. O sea que la alfalfa ahí actúa como un estimulador de consumo. La diferencia la encontramos los primeros 5 días. Más allá de los primeros 5 días, una vez que los animales ya agarran la comida, ya no hubo diferencia de la fuente de fibra que estábamos utilizando. Por eso, bueno, tenemos un protocolo de alimentación con 3 dietas, una que comienza en la recepción durante los primeros 3-5 días, que tiene alrededor de 38% de forraje en la dieta y menos proporción de grano. Luego una dieta adaptación 1, adaptación 2 de 7 días, donde le vamos bajando proporcionalmente, vamos bajando el nivel de forraje y aumentando el nivel de grano, para llegar a una dieta de engorde, la cual tenemos separado de acuerdo a la categoría de venta entre engorde liviano o engorde pesado. ¿Por qué tenemos separado? Porque los animales entre liviano y pesado, los consumos son totalmente distintos y por lo tanto debemos ajustar el aporte de requerimientos nutricionales de acuerdo a ese consumo. Un ejemplo es la proteína. Acá esto es uno de los ensayos que hicimos con... tengo unos 10 minutos por ahí, así termino completo. Distintas fuentes, hay requerimientos de proteína a nivel ruminal, a nivel de animal, y además un requerimiento de nitrógeno a nivel ruminal. Nosotros somos proactivos a usar urea, creemos que tiene un efecto importante en el funcionamiento ruminal y en la eficiencia, pero cuánto de urea usar depende del resto de la dieta base. Hay ciertos casos donde puede ser necesario y hay otros casos donde no responde de la misma manera. Acá probamos 3 niveles de urea, 0, 0,5 o 1% de urea, con 2 niveles de proteína base en la dieta, dado por el nivel de burlanda, 10 o 16% de burlanda. Y encontramos una relación lineal en este caso donde la eficiencia mejoraba con el uso de la urea, de usar 0,5 urea en la ración, pero ya más de ese 0,5 a 1% de urea ya no era tan eficiente y tan necesario. Esto puede haber casos y dietas donde 1% sí respondan los animales y casos donde incluso ni con 0,5 puedan responder. Para eso hay que tener ajustado todo lo que es requerimiento de nitrógeno ruminal y tener bien establecido los aportes de cada alimento. Acá esto es el balance de proteína metabolizable. Vemos que en todos los casos cubrían porque eran animales pesados y livianos donde el consumo era alto, pero en esto estaban muy por encima, el que tenía 1% de urea estaba muy por encima en el aporte de proteína y ese aporte de proteína extra de los requerimientos se elimina después a nivel ruminal y es un gasto energético extra. Y vemos una pequeña baja en la ganancia de peso con altos niveles de proteína por encima de los requerimientos y que puede ser dado por esa eliminación de urea a nivel de hígado y orina. Y esto es la relación entre distintos niveles de proteína bruta, 11, 12 y 13,
Con respecto al peso de los animales, como le dije, nosotros tenemos separado entre engorde liviano, pesado, y en parte era por el nivel de proteína. Animales por debajo de 290, 280 kilos responden a mayor nivel de proteína, y niveles por debajo de 13% de proteína bruta pueden estar limitando el aumento diario de peso, como se ve acá, con menor desempeño. Y animales por encima de 300 kilos tienen mayor capacidad de consumo y con 11% de proteína parece ser suficiente para obtener buenos resultados, e incluso niveles más altos que eso pueden llegar a ser hasta contraproducentes. Bueno, otra de la línea de investigación fue lo que es procesamiento de grano. Esto lo mostramos en otra jornada y voy a tratar de ser lo más breve posible ahora, probando los distintos métodos que usamos acá en el establecimiento de maíz quebrado seco, maíz grano húmedo, como mostró Román, o el rolado a vapor. En el caso del húmedo y rolado a vapor nos dieron la igual deficiencia en los 2-3 ensayos que ya llevamos realizados, y espero un salto sobre el quebrado y un salto primero del entero con respecto del quebrado con respecto al entero. Acá vemos que está graficado este efecto de los procesamientos en el aumento diario de peso vivo de acuerdo al tamaño de los animales. Animales más chiquitos, vemos que la diferencia entre entero y quebrado existe y es grande, alrededor de 12% en el aumento diario de peso. Y después otro salto más a dar húmedo o steam flake. Y las diferencias se van haciendo cada vez más grandes a medida que los animales son de mayor tamaño. Incluso la diferencia entre entero y quebrado en animales cerca de 400 kilos puede ser 24% en la ganancia de peso diario. Esto es un número enorme. Y hay otro salto más sobre el quebrado de darlo húmedo o steam flake de un 7% más de mejora en la ganancia de peso y en la conversión. Viendo los resultados de conversión, acá vemos resume los dos ensayos que hemos realizado con distintas formas de procesamiento de grano. Vemos un salto del entero a dar quebrado, un salto en la conversión del 9% de mejora en conversión. Luego de quebrarlo de una forma intermedia o fina al grano de maíz, parece que hay otro salto más, un 100 gramos menos de consumo necesario. Y luego el uso de steam flake o de steam flake y grano húmedo mejoran otro 7% más la eficiencia, que termina siendo un 16% sobre el grano entero de maíz. Y otro punto a ver acá cuando usamos steam flake solo y después cuando lo usamos mezclado, ya sea el grano húmedo o el steam flake mezclado con una parte de quebrado seco, parece que hay otro saltito más en la mejora, como está documentado en otros trabajos. Es un trabajo de combinación entre procesamiento que vamos a hacer a futuro. Pero por el momento y en base a la experiencia que tenemos, buscamos siempre combinar dentro de nuestra dieta de engorde, combinamos distintas formas de procesamiento. Los distintos tipos de procesamiento tienen distintas tasas de degradación y distintos grados de aprovechamiento. Cuando se combinan, se hace una forma de aprovechamiento más constante y menor riesgo de acidosis. Por eso en las dietas de engorde combinamos rolado a vapor con quebrado seco, o incluso en las dietas de engorde pesado estamos usando las tres formas: rolado a vapor, maíz quebrado seco y grano húmedo, como se ve acá. Bueno, después otra de las preguntas vimos cómo procesar el grano maíz, vemos cómo ajustar el nivel de proteína, cómo usar la fuente de fibra a la llegada de los animales, y otro es qué nivel de energía de grano o de fibra usar en las dietas de engorde. Este trabajo, uno de los primeros ensayos que realizamos, formulamos 4 dietas distintas de menor a mayor costo y con menor a mayor energía en la ración, de 2,7 a 3,02 de energía metabolizable, que es 75-84 de digestibilidad. Y acá, como se ve en el gráfico, la línea azul es el precio de materia seca de la ración. Dietas que tenían más energía eran más costosas, pero el resultado de conversión, que es la línea roja, mejoró de forma lineal. Con dietas más energéticas mejora el desempeño de conversión. Y esto, la línea negra, es el costo del kilo ganado. Esto es un producto de la mejora en el desempeño y con el ahorro o el precio de la materia seca. Acá en este primer caso, de pasar de 75 a 78 de digestibilidad, la mejora en la conversión fue mayor que el aumento en el precio y mejoró el costo del kilo ganado. Después el otro salto no fue tal y con el mejor de los casos cambió.
Por supuesto, todo esto es variable de acuerdo a la variabilidad en los precios de las distintas materias primas que vamos utilizando. En el caso anterior, era con precios actuales, ¿qué pasaría si uno consigue la fuente de fibra a 60% del precio de maíz? En ese caso, el resultado puede ser distinto. Y dietas que mejoren la conversión mejoren aún más en el desempeño económico. Bien, y todo esto lo vamos teniendo en cuenta. La pregunta ideal es cuál es la ración que me da el mejor resultado económico, no solamente el resultado productivo. Y a partir de esas curvas y esas esos desempeños que tenemos medido, podemos hacer la simulación y ver cuál es la dieta ideal en cada caso. Por último, para cerrar, uno de los ensayos últimos que hemos realizado, donde variamos a los corrales en todo exactamente igual, 30 animales por corral en todos los corrales. Lo único que variamos es cuánto de frente comedero le damos. Movíamos esta chapa en 6 a 10,5 metros por corral y le damos entre 20, 25, 30 o 35 centímetros de frente comedero por cabeza para ver qué impacto tenía el frente comedero sobre los animales. Y el resultado que encontramos fue esta respuesta lineal en aumento de peso, pasando de 1,46 a 1,58, pasando de 20 centímetros por cabeza a asignarle 35 centímetros por animal. Bien, una respuesta lineal en la ganancia de peso. ¿A qué se debe esta mayor ganancia de peso? Primero pensamos que podía ser los consumos, esos animales eran capaces de consumir más. Bueno, los consumos no hubo diferencia entre los grupos y todos consumieron medianamente similar, si bien acá numéricamente se marca algo diferente, la variabilidad que hay entre todos los corrales no encontramos diferencia en los consumos entre los grupos. Y el de 30 incluso consume menos que el que estaba con 25 centímetros. Por lo tanto, la conversión alimenticia mejoró de manera lineal. Los animales que estaban con mayor espacio de comedero asignado tenían mejor valor de conversión. Pasó de 6,7 a 6,35 kilos de materia seca para producir 1 kilo de ganancia de peso. ¿A qué atribuimos si no es debido al consumo? ¿A qué pueden deberse esa diferencia? Bueno, creemos que ese tiempo que el animal está esperando para comer, parado esperando para comer, o que está peleando con otro par del corral para entrar al comedero, es un gasto energético que repercute con menor ganancia de peso. Bueno, y ahora para cerrar, algunas conclusiones finales que pusimos con todo el equipo. Para obtener buenos resultados es importante desde el primer al último día, desde que llegan hasta que se van los animales. Es importante al comienzo recibir los animales con agua de calidad, suplementación de minerales a la llegada, comida cuanto antes y lo más palatable posible. Evaluar riesgo a la llegada para tomar acciones rápidas. Hay oportunidad y datos para ajustar el uso de recursos, el nivel de proteína, el nivel de grano, la fuente de fibra, etcétera, con la mayor eficiencia posible, y todos esos datos es lo que podemos volcar hoy a cada uno de ustedes y a cada uno de los clientes. Y mayor confort en los animales, ya sea con corrales en el mejor estado, mayor espacio de comedero asignado, etcétera, responde con mejor desempeño. Hay muchos factores, como comentario final, hay muchos factores que pueden afectar el resultado de cada tropa, como vimos, la variabilidad enorme que existe. Lo fundamental es reducirlo al mínimo, lo cual exige investigación confiable y análisis la información con alta rigurosidad. Y la inversión técnica, como en este caso, como el CENAP, no solo la infraestructura que van a ver, pero sino en todo el equipo técnico que existe y que se desempeña, y la capacitación de nuestro operario, es fundamental para después tener los buenos resultados que hemos ido teniendo. Y lo fundamental es lograr resultados estables a lo largo del tiempo, no solo a nivel de una tropa, sino que a manera global. Llegar a tener buenos resultados pueden llegar, y lo hemos visto en muchos casos que conocemos. Lo importante y lo fundamental es mantenerlo a lo largo del tiempo. Así que con eso, cierro y le agradezco a todos. Disculpa por el tiempo. Muchísimas gracias, Juan.